Aló, buenas tardes, ¿me escuchan todos? ¿Bien? Sí, señor, se le escucha perfectamente. Pues bueno, muchachos, muchísimas gracias a todos por participar a este pequeño conversatorio con ustedes, poder compartir parte del conocimiento adquirido durante todo este tiempo de trabajo que hemos tenido, algunas de las temáticas que se pueden aplicar, sobre todo pues ustedes como estudiantes de ingeniería mecánica, que tengan como esa misión y visión de querer aprender y querer sobre todo aplicar los conocimientos que se adquieren durante la vida y el día a día para aplicarlos en la profesión que muy sabiamente han sabido seleccionar, porque ya que la ingeniería mecánica es una carrera pues que tiene muchas ramas en las cuales se puedan aplicar toda la, todo lo que aprendemos el día a día. Pues hoy pues quiero mostrarles esta charla que traigo para ustedes, es criterios y alternativas en climatización pasiva con ganancias eficientes de energía. Pues básicamente pues esto quiero mostrarles que de toda la teoría que se aprende en ingeniería mecánica ya se puede ver plasmada y ya se puede ver en dónde la podemos aplicar en este, en este, en esta pequeña ramita que es el sistema de ventilación, de aire acondicionado, climatización. ¿Están listo? Entonces, pues ya vuelvo y les comparto. Mi nombre completo es César Javier Claro López. Aquí les comparto mi correo electrónico y mi número de celular para estar siempre a la orden de ustedes en cualquier situación que crean que yo les pueda colaborar en algo, no duden en llamarme. Eso sí, me acuerdan de la charla para la Universidad de Santo Tomás. Entonces yo me acuerdo de los temas y ahí seguimos charlando y podemos seguir interactuando. Pues todo está comprendido. Vamos a ver conceptos, lo que es calefacción pasiva y refrigeración pasiva en ambientes, teniendo en cuenta los parámetros para garantizar una eficiencia energética en todos nuestros proyectos y en cada uno de los pasos que vamos dando en el saber. Entonces, pues básicamente la climatización pasiva está amarrada a arquitecturas bioclimáticas. El tema principal es el aprovechamiento de las condiciones bioclimáticas del entorno. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se tiene una arquitectura sostenible, ¿en, en qué? En que tenemos en cuenta todos los conceptos y todas las bondades que nos dan el clima, que entre comillas viene inmerso lo que es la lluvia, el viento, la vegetación, el sol, que son los parámetros naturales con los cuales nos toca convivir todos los días. Entonces nos lleva en sistemas de aire acondicionado y ventilación. ¿Qué buscamos nosotros con nuestros diseños o con aplicar toda la teoría que aprendemos? Pues en los proyectos de ejecución es favorable para iniciar aplicaciones o diseños a una arquitectura sostenible a través de sistemas pasivos. O sea, como ustedes pueden, imágenes que les ejemplo, o sea, unas se ven bonitas, modernas, como otras se pueden ver muy recargadas, pero todo esto va de la mano de qué? Del arquitecto y de lo que quiere, para la cual cada uno de nosotros iríamos a trabajar. ¿Qué? Un producto final bien bonito y bien amigable con todo esto.
la menor utilización de sistemas y el mayor aprovechamiento es básicamente lo que nosotros como ingenieros mecánicos, en el caso mío es electromecánico, pero también tenemos las mismas bases de ingeniería. Ahí tenemos como dos ejemplos, que es el uso ineficaz de los recursos en un edificio convencional y el uso cíclico de los recursos en un edificio sostenible. O sea, ¿qué buscamos nosotros como ingenieros con ayuda del arquitecto? Que, que con base en el aprovechamiento de los recursos podamos disminuir los consumos de energía eléctrica. ¿Para qué? Para así generar el menor impacto pues, en las facturas de energía eléctrica, en la factura de gas, en el caso cuando vamos a hacer calefacciones, o en el caso del consumo de agua. Entonces, si podemos ver la comparación de los dos esquemas, miramos el ciclo de la lluvia, que ¿qué hace? Pues simplemente es, entra, se consume y se desecha. Lo mismo el viento, o sea, no vemos que en la primera gráfica, pues, el viento no se tiene en cuenta para nada. Lo mismo el sol, lo mismo la tierra. O sea, cuando hablamos de tierra, hablamos de como del subsuelo como tal, que es el que en muchos proyectos nos puede ayudar, ya sea para ganar carga térmica o para perder carga térmica. Entonces, teniendo en cuenta todos estos aspectos, pues ya vamos relacionando lo que son términos que vemos en ingeniería mecánica, en transferencia de calor, en la materia fluidos, que las vamos a ir aplicando en el transcurso de todos los proyectos que vamos a desarrollar. ¿Qué referencia tienen el clima y la arquitectura? Pues que existe una relación, son aspectos claves en el diseño arquitectónico, teniendo en cuenta el confort y diseños de climatización. Nosotros siempre tenemos que tener muy claro que para realizar o ejecutar o diseñar proyectos, tenemos que siempre minimizar el riesgo, minimizar los riesgos que podemos generar ¿en qué? En contaminación del medio ambiente. ¿Hay beneficios y aspectos positivos del clima? Sí, todos los que nosotros podemos querer y aprovechar de ellos. Pero a su vez, nosotros como ingenieros, lo primero que tenemos que conservar es la vida humana y sobre todo protegernos de sus inclemencias, porque ya cuando pasa a ser partes extremas, extremo calor, extremo frío, entonces eso ya nos juega un favor en contra. Entonces eso es lo que tenemos que lograr en nuestros diseños, en nuestras aplicaciones de ingeniería, que todo sea un nivel y un equilibrio. Entonces, los principales factores dependientes del clima, que básicamente nos llevan ¿a qué? A parámetros climáticos en los cuales nosotros podemos basarnos, es temperatura, humedad, radiación solar, vientos, nubosidad y pluviometría. ¿Esto qué quiere decir? Esto es lo que nosotros para diseños pasivos debemos concentrarnos y poder conocer para que, ¿para qué? Para sacar el mejor provecho y la mejor alternativa para la aplicación de acuerdo a lo que quiere el cliente, que es en la parte del producto final. ¿Afecta el bienestar de los ocupantes? Eso es lo que, es decir, queremos que todo tenga un confort, que todas las personas que se encuentren en el área intervenida tenga ese confort, que se sienta
¿Me escuchan? No sé. Sí, ingeniero Sí, César, ahí te señor. escucho. ¿Sí me están escuchando? Ah, bueno. Sí, Es decir, que se sientan agradables en en el ambiente que se está interviniendo. Entonces, los parámetros de análisis climático son, por ejemplo, la temperatura, grados del día. O sea, no es la temperatura que normalmente, o sea, nosotros, como decir, la que manejamos simplemente con un aire acondicionado, no. La temperatura se mide como la temperatura del aire. O sea, ¿en qué nos vamos a basar nosotros en los diseños? Es que en las temperaturas del aire interna y la temperatura del aire externa, o sea, es decir, la temperatura ambiente. Cuando hablamos de la temperatura, son temperaturas interiores, temperaturas radiantes de muro y las temperaturas exteriores. Estos son como los parámetros que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando vamos a empezar ya a seleccionar o a mirar las alternativas que ahorita más adelantico vamos a ver para poder definir criterios de los cuales vamos a poder minimizar o a cuáles podemos impactar para tener ese confort. Los grados del día es como una forma de caracterizar un clima con base a la temperatura de calefacción o enfriamiento. Los grados del día son básicamente los cambios o la diversidad del clima de un día. Y sobre ese es el cual nos vamos o se va uno a concentrar para poder tener la mejor estancia. Es un indicador del grado de parametrización climática de un sitio que relaciona la temperatura horaria de un sitio con la temperatura base. Eso era lo que les expliqué anteriormente. O sea, básicamente, ¿qué es? Es la temperatura de confort para nosotros, obteniendo el mejor beneficio de nuestra alternativa seleccionada. Otro parámetro muy importante es la radiación solar que tenemos que tener en cuenta para el momento de las elecciones. La radiación solar depende de la inclinación por la que lleva esta a la superficie de la Tierra y al ángulo de la que se encuentra el Sol respecto al norte. O sea, básicamente, ¿qué es esto? Es en qué momento del año o en qué momento se comporta el giro de la traslación del Sol con respecto a la arquitectura que estamos trabajando. Entonces, eso va de la mano del siguiente parámetro que vamos a ver, que es el parámetro de asoleamiento. Si ustedes ven, la radiación solar se mide con un sensor de radiación, que es básicamente con el mismo equipo con el que trabajan las personas que hacen diseños de paneles solares para determinar cuánta radiación solar está en sitio. Es básicamente es el mismo parámetro que nosotros utilizamos para determinar y calcular las cargas térmicas. Entonces, aquí les muestro un ejemplo de un proyecto que se desarrolló teniendo en cuenta el asoleamiento. ¿Para qué se revisa o se simula el asoleamiento en un proyecto? ¿Para qué? Para determinar, por ejemplo, el tamaño de las ventanas, el, el factor solar de la película del vidrio que podemos nosotros sugerirle al arquitecto o al dueño del proyecto que pueda comprar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para disimular la carga térmica por radiación. Entonces, básicamente son parámetros que nosotros estudiamos, analizamos para poder sugerirle a sí mismo al arquitecto y al dueño ejecutor del proyecto. Entonces, por ejemplo, el asoleamiento es la trayectoria solar que recibirá el proyecto en todo su conjunto. Entonces, esto es una imagen. Ahorita, si más adelante nos queda algo de tiempo, yo les puedo mostrar en el software de cómo se puede mirar o cómo se analiza ese dato. Se puede mirar la hora, la fecha, el día en el momento en el cual está incidiendo el sol
en una fachada de cualquier edificación. Las incidencias de asolamiento depende de la ubicación del proyecto con respecto al sol. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente un ejemplo muy importante del cual siempre me gusta hacer es la forma como ubican los estadios de fútbol. ¿Para qué? Para que en el momento de que se está ejecutando un partido de fútbol, por ejemplo, el sol no le vaya a caer directo al arquero. ¿Para qué? Para que no vaya a cometer errores, por ejemplo, en el momento de tapar un penalti. Eso es lo que también se busca analizar en otro tipo de proyectos, que las fachadas más grandes estén, por ejemplo, incidentalmente con respecto al norte y al sur, y que las fachadas más pequeñas estén en en el, en la, en el amanecer y en el atardecer de los proyectos. Todos esos, todos esos son detalles que nosotros tenemos que fijarnos al momento del análisis de los proyectos. Otro de los proyectos es la humedad. La humedad básicamente, ¿qué es? Es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. La cantidad de humedad es la que nos puede afectar, primero que todo, pues, la salud, y nos alteran el confort térmico. El aire aumenta su temperatura y es capaz de contener una mayor cantidad de agua. Entonces nosotros tenemos que buscar en nuestra psicometría de los proyectos que eso nos ayude a evitar condensaciones de agua en ventanas, cuando son proyectos de calefacción o cuando son proyectos de enfriamiento. El aire contiene una mayor cantidad de vapor de agua si se encuentra cerca de fuentes hídricas. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo mismo que como si estamos cerca a los ríos, si estamos cerca al mar, o sea, siempre vamos a tener humedades altas. En la selva, te dicen en la selva, uy, pero son temperaturas bajas, pero la humedad es altísima. Entonces, y eso nos genera a nosotros grandes impactos de disconfort. La menor cantidad si se trata en climas áridos y desiertos. Entonces tenemos que tener en cuenta, discúlpeme un momento. Ahora sí, en climas áridos y desiertos, pues, lo mismo, son humedades bajas y el disconfort también es llegar a que se nos resequen las fosas nasales cuando son humedades muy bajas. La humedad térmica, lo que les decía ahorita, por ejemplo, en las selvas, cuando es muy seco es malo y cuando es muy húmedo también, porque nos generan malestar. Entonces, la tabla de valores de sensación térmica por calor, o sea, está como muy tabulada y nos permite a nosotros, pues, jugar con esos valores, mirar en qué posición estamos con respecto a la humedad y la temperatura del aire exterior. Entonces, eso nos permite a nosotros saber en qué parámetro podemos estar como en precaución, en precaución extrema, un peligro extremo. Entonces, jugando nosotros con esos parámetros, o sea, podemos dar unos puntos muy asertivos al momento de seleccionar nuestra alternativa en climatización pasiva. Para determinar la sensación térmica, o sea, no existe un termómetro que mida esta sensación térmica o temperatura aparente. Es una variable meteorológica. Sí, esto depende más que todo de, todas las personas no tenemos el mismo punto de confort térmico. Para mí, 21 grados aquí en la ciudad de Cúcuta es una temperatura chévere. En Bogotá, 21 grados ya les parece que es calor. Entonces, si ven el punto de equilibrio en la complicado, pero básicamente que se usa por la mayor de que todas las personas en ese rango. Valores fuera de estos rangos
con respecto a las sensaciones térmicas no tienen sentido meteorológico. Por ejemplo, una humedad relativa de 100 con temperaturas de 43 grados. Pocos o casi nadie le gustaría estar en una o tener sensaciones térmicas de esas, pues igual porque el cuerpo no las va a resistir. Otro parámetro muy importante y en el cual básicamente nosotros, los que trabajamos en ventilación, nos centramos mucho es en los vientos predominantes con respecto a la arquitectura del edificio. Es decir, por dónde vamos a poner los buitrones, por dónde vamos a poner las ventanas con persiana. ¿Para qué? Para que esos vientos predominantes nos permiten a disminuir la... Y ese es el estudio teniendo en cuenta la radiación solar y la rosa de viento. Nosotros, hasta para la casa de nosotros, si nosotros nos fijamos por dónde están las corrientes de aire, nosotros jugamos con las ventanas y podemos sentir una sensación térmica muy agradable para no tener que, por ejemplo, prender el tierra caliente, o en el caso de calefacción, llenar la mayor durante el día para poder pasar una noche más agradable. Entonces, los vientos predominantes básicamente están definidos ¿por qué? Como por esta definición, son movimientos de aire debidos a diferencia de presión atmosférica. Esperen un momentito, no sé si es que está aterrizando un helicóptero acá donde estoy y se mete como de un momentito. Rodrigo. Sí, señor. Bueno, ya, yo creo que ya interferencia, pero acá con la... Entonces, volviendo otra vez, los vientos predominantes, pues, los parámetros de viento son la velocidad, dirección y frecuencias con las cuales podemos contar nosotros. Aquí les pongo un ejemplo de la rosa de vientos de la ciudad de Bogotá. Estos datos los podemos encontrar en páginas como el IDEAN, los podemos encontrar con MeteoBlue. O sea, hay muchas páginas especializadas en el cual podemos buscar parámetros del clima. Por ejemplo, en este caso quise poner el ejemplo para vientos predominantes. Esta imagen es tomada de la página del IDEAN. Para la nubosidad de la ciudad de Bogotá, utilicé por ejemplo la de MeteoBlue. Entonces, la nubosidad es otro factor muy importante para tener en cuenta en qué, en cuánto se nos puede disminuir o aumentar la radiación solar para un proyecto. En el caso, por ejemplo, de eficiencia energética para paneles solares, este dato es muy importante. Nosotros, en el área de climatización, nos juega un poco más a favor en el momento cuando queremos es disminuir carga térmica para lograr disminuir la temperatura ambiente. Si queremos aumentar la temperatura en el caso de calefacción, pues básicamente lo más importante es que haya el mayor porcentaje de sol en las ciudades. Por ejemplo, esta es la que bajé esta mañana para la ciudad de Bogotá. Y si podemos mirar, el factor de sol es muy poquito. Prácticamente la mayoría del tiempo del año aparece parcialmente nublado y nublado, según nos muestra la página con las estadísticas que tienen ellos y que tenemos
como una alta precipitación. Que la precipitación, ¿qué es? Es básicamente en los tiempos de, como quien dice, de chaparrones, no sé, como lluvias cortas o aguaceros en su gran magnitud. La precipitación, pues básicamente es la cantidad de agua que nos cae a nosotros en, en los momentos de lluvia. Nosotros, ¿qué nos ayuda en la parte de climatización cuando estamos trabajando para enfriamiento? Que una precipitación nos ayuda ¿a qué? A bajar la carga térmica momentánea, pero ¿qué pasa al bajar la carga térmica momentánea? Que cuando se empieza a evaporar esa agua porque sale el sol, o sea, se nos va a aumentar la humedad relativa del ambiente. Entonces ahí es donde empezamos a jugar nosotros con las alternativas que más adelantico vamos a ya empezar a ver, porque esto básicamente lo que estamos viendo es como los parámetros de los cuales tenemos que analizar para el momento de poder tomar las mejores decisiones en el momento de la alternativa pasiva. Entonces, otro parámetro es la orientación. Entonces, la orientación, pues lo que les nombraba anteriormente, es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Para poder sugerir, cuando ya empecemos más adelante a ver, por ejemplo, cuanto los factores de forma, los factores del edificio, o sea, básicamente es la volumetría del edificio, que si son fachadas redondas, que si son fachadas cuadradas, que si es largo, que si es corto, que si es alto, si es bajo, todo eso depende de qué básicamente es en la orientación, porque nosotros ya con la ayuda de visitas en sitio podemos determinar por planeación, podemos lograr a un corto tiempo o a un largo plazo poder también dar como ese plus y decir, no, aquí por el plan de ordenamiento territorial, un ejemplo, tienen planteado cuando es un proyecto en un terreno baldío, qué posibles alternativas hayan. Entonces, decir, no, pues nosotros podemos jugar con esto, porque al cabo de 5 años puede que haya aquí un edificio alto, entonces nosotros podemos jugar con eso, o nosotros vamos a hacer el edificio más alto, entonces, ¿en qué nos puede favorecer el entorno? Todo eso depende de qué, de la orientación de la ubicación del proyecto. Entonces, ya entrando en las estrategias de diseño arquitectónicos pasivos para ganar o tener las mejores eficiencias energéticas de nuestro proyecto, un parámetro importante son los factores de forma. Nosotros tenemos que jugar es con la envolvente del edificio. Cuando hagamos nuestras simulaciones, poder decirle al cliente y al arquitecto, no, para nuestro proyecto es más favorable trabajar con, por ejemplo, con ladrillo y repellos en concreto, o no, arquitecto, yo hice mi simulación energética y para este proyecto yo le recomiendo mejor utilizar panel yeso con lámina de fibra mineral en el intermedio o simplemente con panel yeso y espacios y aire entre láminas. Todo eso son criterios que nosotros, ingenieros, o sea, debemos sugerirle al arquitecto y sobre todo al dueño del proyecto. ¿Para qué? Para que él se sienta confiado de que la inversión que va a realizar es muy importante para el bolsillo en su intervención inicial o en su inversión inicial y a largo plazo ¿en qué? En la tasa de retorno de la cual él va a invertir, por ejemplo, en equipos, va a invertir en mejorar el factor solar de sus vidrios, en invertir en unas ventanas con puentes térmicos o si la quiere simplemente hacerlo en carpintería, aluminio, en madera, que si nosotros le podemos sugerir jugando con el factor de forma al arquitecto, no arquitecto, a mí me parece
que a esta ventana le podemos hacer, se llama celosía, pero como una gorrita, no sé qué nombre le dan ustedes allá en Bogotá, como esa, como al alar de la ventana para que así disminuimos la incidencia solar. Podemos jugar con la arquitectura de las ventanas, de la fachada para poder redireccionar el aire. ¿Para qué? Para sacar el mejor aprovechamiento de las corrientes de las rosas de viento. O sea, todas esas son como alternativas que nosotros como ingenieros damos en un proyecto que se puede revalorar o rediseñar, o cuando estamos iniciando en la fase de comisionamiento para un proyecto. Un ejemplo icónico aquí en Colombia de edificios que tienen certificaciones de alta eficiencia energética son el edificio de Bancolombia en Medellín. O sea, un edificio que cuenta con todas las, como quien dice, con todos los lujos para poderse dar ese plus de que tiene las mejores decisiones de ingeniería mecánica, de ingeniería civil y de arquitectura. Y todo eso, ¿quién lo hacen? Son ingenieros mecánicos, ingenieros electromecánicos, ingenieros electricistas, que se meten en el cuento a estudiar, analizar y hacer propuestas de corto, mediano y largo plazo. ¿Para qué? Para que los proyectos sean sostenibles. Estrategias de diseño arquitectónico pasivos en las cuales nosotros podemos intervenir son las zonificaciones interiores. ¿Por qué les digo yo zonificaciones interiores? Porque nosotros cuando montamos o hacemos los cálculos de cargas térmicas, nosotros, el arquitecto le puede dar a usted es decir, la arquitectura y la distribución. Pero, por ejemplo, yo aquí pongo el ejemplo de una casa, pero les voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de una oficina, de una sala de espera, donde podemos tener una edificación de 2 pisos, que en una esquina, donde en el cual por un lado tengo fachada, por el otro lado tengo fachada, nosotros podemos jugar con nuestras simulaciones en el cálculo de carga térmica. Y, por ejemplo, el arquitecto hizo que la fachada, y así sucesivamente podemos dar alternativas al arquitecto. ¿Para qué? Para que un proyecto se logre consolidar muy bien. ¿Siempre en qué? Siempre encaminado a disminuir ese consumo de energía eléctrica, que es básicamente lo que nos mide actualmente para catalogar proyectos con altos índices y certificados. Otra estrategia de diseño arquitectónico pasivo en el cual nosotros podemos intervenir son las protecciones de acceso. Aquí en Colombia son muy poco utilizadas, pero en Estados Unidos nosotros las podemos ver, que son las puertas corredizas. Todo eso nosotros también como ingenieros podemos intervenir y sugerir cuándo es posible poder tener esto. ¿Para qué? Para poder conservar nuestras condiciones internas de la mejor categoría, para que la persona que estén tengan el confort. Entonces, la protección de accesos se hacen aquí. Podemos ver corrientes de aire, también lo podemos hacer con mallas, con puertas con mallas con microfibra que puede entrar el aire. O sea, y ahí poco a poco vamos a ir viendo que ustedes se pueden ir visualizando, y que de ahora en adelante, básicamente, ustedes cada vez que entren, a mí me pasaba que uno entraba a un lugar y si quiere hacer mercado, y uno ni siquiera le daba a uno por alzar la mirada, al menos a mirar, ve qué tipo de ductería tienen, qué rejillas o difusores tienen, cómo hicieron la distribución del aire. O sea, uno entra a un supermercado, por ejemplo, y veo que en la entrada tiene una cortina de aire ahí, uno
muchas veces uno ni se pregunta, ni se percata cuál es el fin de eso. Entonces, nosotros conociendo y aparte de conocer, seguir estudiando y seguir como entrando nomás en el fondo de la ingeniería, podemos ir conociendo y proponiéndole al mercado, porque ustedes van a ser los futuros profesionales en el cual van a seguir trayendo alternativas, van a seguir investigando, van a seguir proyectando ese mejoramiento del, yo lo llamo del capital humano, que es en el cual nosotros como ingenieros vamos a invertirle a mejorar el país, a mejorar los entornos, primero familiares y después de la industria. Otra de las estrategias, continuando ya como en el tema, transformar los elementos climáticos exteriores en confort interno. Los objetivos es crear espacios habitables, funcionales, estéticos y saludables. Si nosotros nos guardamos como estos ítems o estos tips, a nosotros, desde que ponemos el primer pie, apenas nos levantamos de la cama, nosotros vamos a querer generar estrategias para mejorar nuestro entorno y así aplicar nuestra ingeniería para seguir llevando como ese mejoramiento, hacer uso eficiente y razonable de la energía y de los recursos naturales. Es decir, que si nosotros tenemos al lado de la finca, tenemos un río que tiene cierta velocidad, o sea, nosotros podemos hacer uso de esa agua, ¿para qué? Para generar ventiladores, para generar energía eléctrica, para generar, todo eso requiere de una inversión. Pero nosotros como ingenieros, si mostramos datos precisos, datos en el cual le mostramos al cliente que realmente aplicar el conocimiento nos ayuda a abrirnos las puertas y a vender una mejor propuesta educativa, se podría decir una mejor propuesta ingenieril, que nosotros le damos como ese respaldo a nuestros proyectos. Y lo que vamos a tener, ¿qué es? Que preservar el medio ambiente y poder como unir el hombre con un ecosistema en equilibrio, no afectar el entorno. Que sí, que si los refrigerantes naturales ya están entrando en el mercado, nosotros tenemos que lidiar y minimizar el mayor impacto posible utilizando refrigerantes que actualmente estén en el mercado, que le siguen haciendo daño a la capa de ozono, al calentamiento global. Entonces ya teniendo alternativas, por ejemplo, esta es una de las alternativas, aprovechar las ventanas de asoleamiento, en este caso, ¿para qué? Para estrategias de calentamiento. Además, protegerse de las desventajas. Entonces, vamos a mirar que tenemos la captación, la acumulación, la distribución y la conservación. ¿En cuál de los 4 ítems o de las 4 estrategias nos vamos a centrar? ¿Para qué? Para no afectar, para sacar el mejor proyecto, el mejor provecho de nuestra alternativa a aplicar. Entonces, la energía solar irradiada, captada por el edificio y transformada en calor, eso es lo que nos da el sol por radiación. Entonces, ¿qué hacemos con el calor captado? ¿Es necesario mantenerlo o después lo podemos conservar para otras? Lo vamos a acumular donde podemos y aprovechar en el momento en el que en el solares indirectas es con simple y de menor costo para
Entonces, podemos ver que si nosotros hacemos plano, podemos y la podemos distribuir ¿en qué? En pisos radiantes, que para las duchas, con un buen diseño de un colector plano y un tanque de almacenamiento, podemos tener buena captación de carga térmica para calentamientos pasivos. Y aquí en una alternativa como esta, o sea, no vamos a hacer el mayor impacto porque no vamos a consumir energía eléctrica para resistencias eléctricas. Si es de gas, pues no vamos a utilizar gas porque no se va a quemar, y así sucesivamente. Entonces vamos a captar la energía solar. ¿Por qué? Para generar el mejor confort en las paredes y asimismo por iluminación. Las ganancias solares indirectas. Esa es otra de las alternativas de los cuales se considera ganancia indirecta. Primero, los sistemas en que la captación solar se produce de forma aislada de los espacios habitables. Entonces, si se dan cuenta, en la imagen está la indirecta, la directa y la que está afuera de la habitación. Entonces, ¿cómo logramos transferir esa? Para cuando no la necesitemos, pues simplemente cerramos el techo y ya no queremos que nos caliente más, o lo abrimos y abrimos ventanas para poder disminuir la carga térmica. Jugamos básicamente con aperturas de iluminación y aperturas de ventilación. La radiación solar es absorbida por un sistema que regula el ingreso al interior de los recintos habitados según las necesidades de este, lo que les decía. Nosotros jugamos con aperturas, ya sea de damper manuales, damper automáticos. O sea, ya básicamente puede ser tan simple como manual o como sofisticado y automático, como se requiera o como lo queramos. Una alternativa que es, como quien dice, entre comillas, vieja, que se ha utilizado durante mucho tiempo, pero que nosotros poco la conocemos, poco la aplicamos, pero que es muy, o sea, muy de fácil aplicaciones. Simplemente es que es de estudiarla, es el muro torbe o muro de acumulación. O sea, ella nos puede servir para verano o para invierno, y básicamente jugamos ¿con qué? Con aperturas de ventanillas de paso y las corrientes de aire. Como nosotros sabemos, el aire o el calor, mejor dicho, el aire y el calor, o aire caliente y aire frío, ellos juegan en las alturas, es por diferencia de las densidades. Entonces nosotros, con el análisis de las densidades de temperatura del aire con respecto y la humedad, entonces jugamos con el funcionamiento de los muros torbe en verano para requerirlo en el día, en la noche, o funcionamiento en invierno, ya sea para el día y para noche, para conservar energía, para aislar el frío, para cargarnos, como quien dice, cargarnos de energía térmica y almacenarla, y podemos recircular. O sea, ustedes ven el funcionamiento. Ya les voy aquí con el punto láser podemos ver como los movimientos en que juega básicamente el aire solo, simplemente por densidades. Nosotros trabajando ¿con qué? Con dámperes o ventanas de paso para impedirle la recirculación o las infiltraciones o exfiltraciones del cuarto recinto en el cual podemos estar trabajando. Listo. Aquí podemos ver como una simulación o un estudio de un galpón. Eso se puede aplicar también para centros comerciales,
de áreas comunes, ¿no? Áreas comunes de centros comerciales, en el cual cómo podemos jugar nosotros con las corrientes de aire. ¿Sí ven? Aquí, por ejemplo, tenemos corrientes de aire de la parte inferior y lo que les decía anteriormente, por densidades, el aire siempre va a tender el calor a subir. Entonces, si vemos la corriente de aire incidiendo en una buena arquitectura de edificio y unos buenos diseños de nosotros, en el caso de buitrones o de ductos fachada, miren todo lo que podemos aplicar. ¿Para qué? Para disminuir cargas térmicas o para ganar cargas térmicas, ya sea en calefacción o en refrigeración. Y vemos acá, por ejemplo, acá la fachada, ven cómo se inyecta aire fresco y a medida él disipa el calor y lo saca al ambiente. Otra estrategia de calentamiento pasivo es lo que les decía anteriormente, la ganancia solar aislada, que básicamente es yo capto todo mi radiación solar, la almaceno y básicamente con corrientes de aire y damper, entonces ya podemos jugar con ¿qué? Con los muros Torby, con las ventanas de paso, ya incluimos o tenemos la cantidad de carga térmica que vamos a lograr incorporar a nuestro recinto, ya sea por radiación solar o si la vamos a disipar, con cuánta corriente de aire y el diferencial de temperatura podemos disipar el calor si ya se nos está saliendo o generar disconfort en el recinto. La inercia térmica es una estrategia tanto de calentamiento como de enfriamiento pasivo. Básicamente, ¿qué es? Es la capacidad de un material para conservar calor y la velocidad con la que pierde esa ganancia de calor. Entonces, por ejemplo, si vemos los ladrillos convencionales, el ladrillo convencional macizo es muy bueno almacenando el calor, pero para disiparlo es muy malo. ¿Por qué? Porque requiere de cantidades de aire, se podría decir, para poderlo enfriar. En cambio, si ustedes ven una alternativa muy buena, por ejemplo, el ladrillo, pues por acá se le llama ladrillo tipo galleta, allá en el interior creo que es ladrillo aligerado o bloque, en el cual él internamente también tiene una geometría que viene combinada, ya sean dos hileras de huecos cuadrados o hay un ladrillo bloque que tiene huecos redondos. O sea, ya esos ladrillos, como que dice, tuvieron su análisis térmico. Entonces yo ahorita les hago una pregunta que de pronto que quiera opinar ahorita. ¿Cuál creen ustedes que tiene mejor comportamiento térmico? Si el ladrillo que viene con los huecos cuadrados o el ladrillo que tiene los huecos redondos para aislamiento de calor o para qué o para la disminución que establece la discusión de tiempo indefinido. Carlos, no sé si me quiera está ayudando o fue que se le abrió el micrófono. Pero bueno, obviamente por favor. Bueno, entonces continuamos. Entonces nosotros, conociendo la inercia térmica de los materiales, podemos determinar cuánta carga térmica nos almacena y de esa misma forma cuánta carga térmica nos puede ayudar a disipar en nuestros proyectos. Y de igual manera vuelvo como les recuerdo, nosotros como ingenieros mecánicos, porque me incluyo, somos los que podemos tener la potestad de sugerirle al arquitecto, al dueño del proyecto, con qué alternativas trabajar para poder llegar a ese, como quien dice, ese tope de gama del proyecto.
La mejor manera de distribuir los consumos de energía por enfriamiento, ya entrando ya como en la parte de enfriamiento, es a través de un buen diseño arquitectónico. Pero al arquitecto como nosotros podemos, a ver cómo les digo yo, o sea, al arquitecto se le pueden ocurrir muchas locuras que son bonitas al ojo, o sea, pueden ser muy acordes como quien dice, al contexto en el cual se va a hacer la obra. Pero si a nosotros nos contratan como asesores, nos contratan a ejercer como ese comisionamiento del proyecto para ganar esas, por ejemplo, en este caso una certificación LEED o qué sé yo, ACE, la que nosotros le queramos apostar, nosotros como ingenieros mecánicos tenemos que tener ese punto de equilibrio en las sugerencias que vamos a realizar. ¿Para qué? Primero, para no desbaratarle el proyecto al arquitecto, y segundo, ¿para qué? Para integrarnos, porque básicamente nosotros somos como ese integrador entre la eficiencia energética y lo que quiere el arquitecto como en su modelamiento, en su parte vistosa. Entonces nosotros, viendo y conociendo la necesidad, nosotros podemos sugerir. Son sugerencias que pueden ser tan costosas como instalar una ventana de doble vidrio con vacío en el intermedio y puentes térmicos, que en su simulación es como el ideal, o también podemos sugerir un vidrio con un factor solar de 0,7, que es un vidrio que es comercial, que no es no es como que dice, no es barato, pero tampoco es tan costoso como, como se requiera. Nosotros podemos sugerir eh, eh, cubiertas, techos verdes, en el cual nosotros le podemos decir al arquitecto, mire, este techo usted lo tiene así como muerto, ¿no? Podemos sugerir, mire, esta es mi simulación energética, y yo me doy cuenta de que si instalamos un techo verde y sembramos maticas ornamentales, podemos darle una vista muy bonita al techo con flores, y mire todo el impacto energético que podemos generar en este proyecto. Y así sucesivamente, jugando con los vidrios, con los techitos o gorritas de las ventanas, con enfriamiento evaporativo, con aislamientos térmicos en ¿qué? En las fachadas, con romanillas, no sé cómo, eso, no, romanillas o persianas, también podemos sugerir en ventanería y torres de enfriamiento para generar como ese, o en este caso, humedecer el aire para garantizar un enfriamiento evaporativo. Esto es básicamente lo que podemos integrar o hacer nosotros como ingenieros mecánicos para un proyecto que sea vistoso, un proyecto que sea bonito, un proyecto que sea amigable al medio ambiente. Por ejemplo, utilizar piscinas exteriores para disminuir carga térmica o aislar, por ejemplo, en cuartos de máquinas. Radiación solar, son proyectos integrados donde requieren agua fría, agua caliente, disminución de deltas de temperatura en agua para procesos de la industria. Podemos utilizar el terreno. Ya más adelantico vamos viendo alternativas que a ustedes se les va abriendo como esa, o se deslumbra, porque realmente el conocer de lo que a uno le gusta lo motiva a seguir estudiando y a seguir practicando y poniendo al mejor servicio lo que cada uno de nosotros vamos aprendiendo. Los que les mostraba yo de modelamientos térmicos en fachadas redondas. Por ejemplo, en este caso podemos ver una fachada cuadrada, cómo se comporta una fachada redonda, teniendo en cuenta que la incidencia solar, las corrientes de aire, cómo podemos nosotros disipar esos calores. Pueden utilizar, por ejemplo, esta página que está ahí. Ahí podemos encontrar muchos proyectos
en el cual se han integrado la ingeniería mecánica y la arquitectura para obtener muy bonitos resultados en la industria. Ya pasando como quien dice, de la calefacción a enfriamiento, los edificios se pueden clasificar en baja o alta carga térmica interior. Perdón, los edificios públicos o donde se atiende gran cantidad de personal público son normalmente de carga alta interna. ¿Por qué? Porque, valga la redundancia, internamente pues se acumula la gente, se acumulan equipos, se acumula iluminaria, se acumulan muchos factores que generan carga térmica y son los que realmente nos pueden ver qué tanto es un proyecto tan grande en carga térmica o tan simple y fácil de solucionar, teniendo en cuenta todas las alternativas que hemos visto y vamos a seguir viendo. Otros aspectos importantes al momento de definir las estrategias de enfriamiento pasivo en las edificaciones es conocer el patrón de uso de los edificios. ¿Por qué el patrón de uso? Porque no es lo mismo trabajar, por ejemplo, en una fábrica donde tiñen pantalones o un hotel donde el personal es de entrada por salida o su estancia es en una habitación, puede ser menor a 24 horas. Yo les pongo hoteles aquí, les pongo hoteles hoy, disculpa, hospitales como en asterisco, porque no todas las áreas de un hospital o área clínica se pueden intervenir con estrategias de enfriamiento o calefacción pasiva. ¿Por qué? Porque ellas sí tienen unas características muy importantes que requieren de condiciones diferentes, que muchas pueden ser generar disconfort, pero requieren ¿para qué? Para los procesos internos de lo que se elabore, por ejemplo, en laboratorios farmacéuticos. O sea, simplemente es conocer el patrón de uso del edificio. Eso es lo importante tener en cuenta nosotros. ¿Para qué? Para poder asimismo sugerir estrategias de ventilación natural. Son básicamente las que a mí me gustan, las que yo, o sea, normalmente trato de identificar, simplemente así sea por sugerir en un edificio que está ya construido o cuando empezamos desde cero una nueva arquitectura, que podemos utilizar las ventilaciones cruzadas, la ventilación convectiva, la ventilación nocturna de inercia térmica. Estas son lo que más favorable o la que nos puede presentar más favorabilidad al momento de proyectos, por ejemplo, de oficinas, de pasillos de hoteles, en el cual ¿qué? O sea, es un plus muy importante en el cual, sabiendo utilizar la ventilación cruzada, teniendo en cuenta las corrientes de aire predominantes. O sea, es muy bonito entrar a un edificio y que usted sienta el ambiente sano y que usted sienta la corriente de aire que no le está levantando las hojas a usted, pero o sea, se siente usted agradable. La ventilación cruzada es básicamente utilizar dos ventanas ahí pongo como ejemplos que son utilizar ventanas en fachadas opuestas, las que al abrirse simultáneamente generan movimientos de aire. O sea, básicamente identificar en el edificio dónde está la entrada y la salida del aire. Y si yo abro esta mucho o cierro esta, cuánta velocidad de aire puede estar circulando por ahí, que así mismo me permite disminuir la carga térmica en el edificio. Aparte de disminuir la carga térmica, me puede generar esos cambios de aire por hora. Cambio de aire, no, disculpe, renovaciones.
porque el cambio de aire es el número de veces que pasa un aire por un filtro. La renovación es cuánto aire estoy cambiando del exterior con el aire viciado en el interior. El enfriamiento se da por diferencial de temperatura. La sensación de refrescamiento que produce el aire en movimiento. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque si ustedes se dan cuenta en que uno está, por ejemplo, en tierra caliente, usted prendió el ventilador, la temperatura es la misma, solo que el simple hecho de tener esa velocidad de aire en el cuerpo, usted le hace generar esa disminución de carga térmica. Entonces, es aprovechar las velocidades de aire para sí mismo poder disminuir esa carga térmica o esa sensación térmica. Este es un ejemplo muy ilustrativo en el cual nosotros podemos mostrar como esa ventilación cruzada. No es lo mismo si ustedes hacen el ejemplo ahí sentaditos donde están, si abren la boca y se soplan la mano a 10 centímetros con la boca abierta, ustedes van a sentir es calor. Pero si botan la misma cantidad de aire con la boca así como si estuvieran absorbiendo un pitillo y botan, ustedes van a sentir esa sensación de fresco. Ese es como el mismo principio que se busca en la ventilación cruzada. ¿Qué tanto puede ser de grande la ventana para que con respecto al ducto que vamos a hacer, porque básicamente los pasillos de los edificios se convierten en un ducto natural para poder generar esa sensación térmica. Ahí de pronto ustedes ya más adelante, porque no sé, creo que estamos como alcanzados de tiempo, podrán ver, por ejemplo, para que este tipo de ventilación funcione, las distancias de una ventana a la otra deben ser como máximo 5 veces la altura del piso, del cielo, sin excederse los 15 metros. Lo que yo les decía, jugar con eso, ¿para qué? Para que realmente se sienta que el trabajo que estamos desarrollando como estrategia de ventilación funcione. Otra de la estrategia de ventilación cruzada que tenemos que tener en cuenta, que es o qué muros internamente, porque pueden ser antepechos, que nos pueden estar mal distribuyendo el aire, que ya lo que nos generan es como esas fuentes de calor que realmente no queremos. Las divisiones de los pisos y el techo pueden modificar o estancar el aire en algunas partes del edificio. O sea, básicamente la ventilación cruzada acá es como el mismo diseño que tienen, por ejemplo, las camionetas Picot para qué tan alto es el platón de atrás para que la camioneta no se frene. El aire entra por el capó del carro, pega el parabrisas, pasa por el techo y él tiene, al salir del techo, él tiene como su movimiento en el cual logra pasar por encima de la tapa del platón o de la puerta del platón sin que se genere esa corriente de aire o ese remolino en la puerta para que me frene la camioneta. Entonces ya básicamente eso sería un mal diseño de la camioneta porque yo la ando y ella cuando yo la ando a más velocidad ya como que se me amarra. Entonces eso es lo que busca un buen diseño en la ventilación cruzada, que es que no tengamos esas, en este caso, paredes que nos puedan, que nos van a generar es un mal. Todas las estrategias están amarradas ¿qué? A una teoría. Por ejemplo, esta es una tablita que es el área de entrada sobre el área del edificio por 100. Entonces ya nosotros podemos ir, como que dice, calculando. Yo tengo el área, conozco las velocidades. En este caso, las velocidades del viento, de las rosas de viento, valga la redundancia, que me van a impactar en una ventana, cuánto se me puede aumentar la velocidad si tengo la ventana abierta o la ventana cerrada. Eso ya es implementar o aplicar todo lo que nosotros vemos en teoría, que dice, pues más chica, pero ¿cómo aplico el tubo de la ecuación de Bernoulli, del Venturi? Todo eso
ya es donde empezamos nosotros a ¿sí? Sí, yo te entiendo, pero yo bueno, continúo. No sé si fue que se abrió el micrófono de... ¿Aló? Listo. Entonces, las ventilaciones cruzadas. Acá, la ventilación por efecto convectivo. Esto es una estrategia que es económica, que nos permite disminuir un diferencial de temperatura muy importante, que si nosotros podemos ver en el peor de los casos es el 1.7, que es lo que está, o sea, demostrado según el tamaño como quien dice, del buitrón o de la ventana para hacer esa ventilación por efecto convectivo. Y básicamente, ¿qué es? Trabajar con las corrientes de aire y trabajar con el diferencial de temperatura que nos ayuda a que por densidades el calor suba. Y si ustedes ven la imagen, esa imagen me gusta mucho. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo trabaja el aire. Si ustedes ven la imagen, hola, pero ¿cómo así que el aire entra por un lado y, o sea, que se van a encontrar? No, ahí lo que se quiere mostrar es que si yo inyecto aire por una ventana, aprovechando las corrientes de aire cruzadas, ¿qué hace eso? Que me arrastra el calor hacia ese chimenea, porque eso se llama, es una chimenea de muros convectivos, para que el aire por estratificación, el calor suba, y esa misma corriente de aire que me está entrando por las ventanas sea la misma que me ayude a arrastrar ese calor a la salida de qué, del edificio. Ya aquí, como lo ven, o sea, ya se puede como visualizar mejor cómo funcionan esas chimeneas solares, porque básicamente se aprovecha la radiación solar sobre una ventana, el cual, si ustedes ven que en el caso de la ventana, sobrecalienta el aire en esta área. ¿Para qué? Para que ayude a arrastrar el aire frío hacia hacia el, hacia el calor. Termodinámicamente es al revés. El calor busca el frío. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. O sea, con el aire frío arrastramos el calor hacia el exterior porque lo estamos generando acá. Si ustedes lo ven aquí, entonces el calor siempre, si ustedes ven aquí la salida de la chimenea, el calor siempre que está buscando, pues el aire que está a menor temperatura en el exterior. Y como nosotros inyectamos aire por las ventanas, pues, o sea, eso por naturaleza y por termodinámica, el calor va a tender a salir. Y esta es la ilustración de cómo funcionan esas chimeneas solares por ventilación por convección. Estos son ejemplos muy prácticos de los cuales ustedes ya en universidades, por ejemplo, aquí en Cúcuta, conozco de clínicas y de aulas universitarias en el cual aplican estos atrios, buitrones, no sé cómo le llamen o qué nombre tengan por allá, en el cual, o sea, si vemos cómo podemos ver cómo funciona la distribución del aire en ese buitrón o en ese atrio. Porque básicamente, ¿qué es? Nosotros lo vemos como miradores. ¡Ay, qué bonito el mirador! Pero básicamente ese mirador, en el componente termodinámico del edificio, vean lo que sucede acá. Ya aquí podemos ver las chimeneas, vemos las corrientes de aire que vienen por las ventanas, por los pisos, y ven cómo
por diferencial de densidades, el calor se sale del edificio. Para el momento del enfriamiento, en la ventilación nocturna, es básicamente lo mismo. Es como podemos nosotros aprovechar la diferencia de temperatura de los pisos y las corrientes de aire para poder, por ejemplo, en tierra caliente, poder disipar ese calor que se almacena en el día en la edificación. Eso es básicamente lo que buscamos nosotros. Si ustedes ven acá, por juego de ventanas, en el día, pues, básicamente, ¿qué es? Lograr cerrar las ventanas y disminuir la carga térmica por la ganancia de... Ustedes dirán, pero ahí la imagen no se me muestra. Ya ahorita más adelantico, en otra imagen, tengo por ahí, les voy a mostrar la aplicación de la ventilación utilizando el piso y utilizando el aire como ayuda para la disminución de las cargas térmicas. Las estrategias de ventilación natural, volvemos a hacer como el recuento, son la ventilación cruzada, la ventilación convectiva y ventilación nocturna, que es aprovechando esas condiciones que se dan en la noche para aprovecharlas en el día. La otra estrategia de enfriamiento pasivo es el enfriamiento evaporativo, intercambiadores de calor geotérmicos. Ese intercambiador de calor geotérmico era el del cual les hablaba anteriormente en la diapositiva, pero ¿cómo se da? Entonces, ya ahorita en el siguiente slide a les voy a mostrar cómo se comporta el enfriamiento por piso geotérmico. Entonces, aquí vemos por enfriamiento evaporativo, es lo que llamamos nosotros, no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de viajar a Villavicencio, en algunos centros comerciales utilizan este tipo de enfriamiento, que es básicamente una turbina con cuáles son desventajas de este enfriamiento evaporativo, que se aumenta la humedad relativa en el ambiente, pero si nosotros analizamos y tenemos en cuenta la humedad relativa exterior con la humedad relativa interior que se da en el caso, nosotros con el enfriamiento evaporativo podemos mejorar las condiciones térmicas internas con las mismas condiciones de humedad relativa del exterior en el interior. Es básicamente lo que se busca en el enfriamiento evaporativo. Consiste en el aprovechamiento del potencial de enfriamiento que tiene el agua evaporada. Es básicamente el ejemplo de el que hacemos nosotros cuando pulverizamos el agua. Nosotros, si tenemos el agua en la boca, que la temperatura del cuerpo está a 37, inmediatamente nosotros la pulverizamos, ella automáticamente, apenas sale del agua, de la boca, en forma de partículas, ya ella adquiere, o sea, pierde la temperatura que ganó con nuestra temperatura corporal, y ella automáticamente se enfría, y a la persona que le cae, pues básicamente va a sentir como ese fresco. Eso es lo que se da en el enfriamiento evaporativo. Y ya casi vamos a terminar, en los intercambiadores de calor geotérmico, esas son básicamente una de las estrategias que se utilizan. O sea, son costosas, pero a largo plazo, o sea, traen la mayor rentabilidad, que son, o sea, ya la podemos trabajar ya sea para el aire o para el agua. Existen de varias formas. En este caso aquí en la imagen nos muestra que en la forma vertical y en la forma horizontal. Básicamente, ¿qué es lo que nos muestra en los intercambiadores geotérmicos? Si nosotros queremos trabajar, por ejemplo, para calefacción, entonces utilizamos
la distribución de redes superficiales, en el cual, pues, por ganancia solar, ella se va a calentar y nos puede ayudar a climatizar en el interior. Primero, pues, por medio de un fan coil, por medio de equipos o evaporadores en el cual recirculan el aire interior sobre esa agua caliente que tenemos ¿de qué? Del piso geotérmico, y jugamos con esos deltas de temperatura para, ya sea para enfriamiento o calefacción. En el caso del enfriamiento, primero, lo más importante que tenemos que saber que es la temperatura del terreno. Por lo general, la temperatura del terreno en zonas tropicales, por ejemplo, como acá, como Colombia, el delta de temperatura del terreno entre la temperatura exterior y la temperatura interior está entre 8 y 10 grados. Es decir, que si nosotros logramos recircular agua a una profundidad en el cual podamos nosotros lograr ese delta T, nosotros perfectamente podemos climatizar un área en tierra caliente con respecto a la temperatura, valga la redundancia, interna del terreno. También podemos jugar con corrientes de agua, de ríos. O sea, simplemente, ¿esto qué es? Esto es un radiador donde recircula agua, y ya sea con la ayuda del terreno, con la disipación del terreno o la disipación de corrientes de agua, ya sea como ríos o lagos, nosotros podemos utilizar intercambiadores geotérmicos para esa gran estrategia de enfriamiento o calefacción pasiva. Los intercambiadores de calor, pues ya les estoy mostrando, pues, parte de todo lo que habíamos hablado anteriormente. O sea, usa la inercia térmica de la tierra como un almacenamiento de calor o disipador de calor. Entonces, ahí podemos ver, de acuerdo a la profundidad de acuerdo al comportamiento del terreno, y teniendo en cuenta la profundidad, podemos desarrollar en nuestro modelamiento, en nuestra selección, qué tipo de estrategia podemos utilizar. Y por último, esta es como quien dice la que nos puede mostrar o ilustrar la mejor forma de cómo podemos utilizar esos pisos geotérmicos o instalaciones geotérmicas para el mejor aprovechamiento de todo. Por ejemplo, aquí podemos ver la captación por ejemplo, eso de un lago, un río. Lo podemos ver vertical, lo podemos ver de todas como quien dice, de todas las formas y aplicaciones para pisos radiantes, y lo podemos ver acá, mire, para calefacción. Cuando vemos acá los convectores de aire, estos pueden ser para enfriamiento o para calefacción. En este caso, la aplicación es para calefacción. Si ustedes lo ven, están amarrados a las partes horizontales, pero también mostramos la parte de las captaciones verticales, y ven la forma como todo lo que nosotros aprendemos en ingeniería mecánica lo podemos aplicar en proyectos que pueden ser tan simples o como pueden ser tan robustos e ingenieriles que queramos. Y pues, muchachos, ya esta es como mi intervención. Creo que logramos dar con el tiempo, logramos dar como quien dice, con lo que muy amablemente el ingeniero Dionisio me encomendó, y espero que haya sido de su agrado. No sé si alguno de ustedes tiene preguntas. Darle las gracias a ustedes como futuros ingenieros mecánicos, en el cual puedan aportar ese granito de arena a toda
a toda la industria, porque realmente se necesitan y van a ser muy importantes. Darles las gracias de nuevo, y ahí les dejo mi correo electrónico y mi número de celular para lo que quieran y esté a mi alcance, poderles colaborar. No sé si tengan alguna pregunta, duda. Bueno, ingeniero César, muchas gracias. Por acá en el chat vi una pregunta de Tomás donde dice, ¿qué especialización debo tomar para conocer esta parte siendo ingeniero mecánico? Pues realmente yo como especialización no la conozco, pero sí hay especializaciones que son encaminadas. Por ejemplo, hay especializaciones de eficiencias energéticas, eso hay cantidad. En el caso mío, yo tomé, fue ya hace años, la ingeniería de refrigeración y climatización, que la dicta la UIS. Yo tomé esa. Claro está que la especialización te muestra, te guía, más no, o sea, si usted sale, es como quien dice, el que sale de la universidad tiene que seguir estudiando, tiene que seguir leyendo, tiene que seguir actualizándose, porque el solo hecho de tomar la especialización no te va a dar ese, o sea, sí le va a dar ese plus, pero no te va a, como quien dice, a dar ese bagaje que sí lo da la, el ser, como dice, autodidactas, porque realmente todo esto lo he aprendido yo en, en la experiencia en donde uno se va, como quien dice, integrando entre proyectos. Uno va llegando acá y dice, mira, ¿esto qué pasó acá? Entonces ya uno va hablando con el arquitecto, uno va, pero me toca ponerme a leer de esto, porque es que lo necesito para poder ayudar en esto. Y así sucesivamente, y realmente la experiencia y el ser autodidacta es el que le da ese plus al ingeniero mecánico. Y la especialización académica es la que le da ese plus ya en el caso de, no es lo mismo contratar un ingeniero mecánico normal que a tener un ingeniero mecánico con la especialización en tal, porque ya sea una por la experiencia o ya sea por la otra por estudios académicos. No sé si con eso... Eh, bueno, no sé si se respondió la pregunta. Otra de las preguntas que tengo por acá en el chat es, ¿qué criterios de diseño nos podría aconsejar para comenzar con el diseño de refrigeración sostenible? Pues, refrigeración sostenible, creo que es. ¿Dónde está? Sí, ingeniero, pues el tema que comentó sobre Pues los ahorita criterios, calefacción. los criterios, pues como en todos los slides, es básicamente conocer qué es lo que quiere el arquitecto, qué es lo que quiere el dueño del proyecto, y de esa misma forma poder nosotros integrar el conocimiento, porque nosotros ya al conocer estas dos, como que dice, estos dos mundos, que uno es el de la plata, el que pone la plata, y el otro es el que crea la idea, nosotros integramos y trabajamos de la mano de los dos. ¿Para qué? Y ya teniendo eso, entonces ya ahí sí nosotros nos ponemos a mirar que la temperatura interior, que la humedad, que la corriente de vientos predominantes, ¿cuál es la otra? El factor solar, la radiación, o sea, ya conociendo todo eso, ya ahí sí podemos mirar las alternativas, que las alternativas están ahí como enlistadas. Cuál se nos ajusta mejor a la necesidad del proyecto? Y listo. O sea, eso no es tampoco como quien dice, disculpe, no es, es simplemente tener como ese checklist. Yo lo veo desde ese punto de vista, tener como ese checklist. Primero, necesidad del cliente. Segundo, requerimientos del arquitecto. Tercero, condiciones de confort, que las condiciones de confort, pues lo que les repetí, también, condiciones de ubicación del proyecto, que ya teniendo toda esa información, entonces ya ahí sí podemos empezar a sugerir y a modelar energéticamente para de esa misma forma, con soporte ingenieril, poderle presentar
una mejor propuesta al dueño del proyecto. Necesariamente, una cosa que sí les puedo, como que dice, compartir por experiencia, que muchas veces mi mejor propuesta, ya sea por alcance, no puede ser la mejor propuesta del mercado, pero va a ayudar a adaptarse a la necesidad del proyecto. Pueden haber propuestas mucho más ambiciosas, pero que por presupuesto no se pueden ajustar, pero que igual forma aportan a esa, a esa, a ese, como esa necesidad de disminución de, de consumo energético. Entonces, nos podemos ajustar de la mejor forma. ¿Para qué? Para decirle, porque básicamente nosotros presentamos, pero el cliente o dueño del proyecto es el que toma la decisión de construir o no construir. ¿Por qué? Porque todo va amarrado. Esta es la inversión inicial que se quiera realizar y la tasa de retorno del dinero, en cuánto tiempo va a ser esa tasa de retorno del dinero. Es con eso, como con todos esos detallitos con los que se juegan. Ok, ingeniero, muchas gracias. Y la última pregunta, las demás las podemos hacer directamente al ingeniero, ya que el tiempo se me está acabando. La última pregunta que me hacen por acá es, ¿qué regulaciones y estándares deben respetarse al momento de diseño? Regulaciones, o sea, cuando me habla de regulaciones es como condiciones climáticas, ¿no? O sea, cuando me habla Sí, o sea, sí, según como entiendo la pregunta es, si me habla de regulaciones, pues es tener en cuenta, primero que todo, por ejemplo, los requerimientos de las alcaldías, respetando las arquitecturas, eso se llama, las curadurías son las que son encargadas de darle como el visto bueno a las construcciones. O sea, el arquitecto es el que radica normativamente, él radica su proyecto allá y la curaduría se lo acepta o no, si es por el lado urbanístico. Ya por el otro lado ambiental, ya es, por ejemplo, que me acuerde, por ejemplo, para el Meta es Cor Macarena, creo, para Norte de Santander es Corponor. Entonces, esos son, es que no recuerdo cómo se llaman esas, las entidades ambientales de cada departamento, de cada ciudad, son las que se encargan también, o sea, uno les presenta el proyecto a ellos se encargan de darle la viabilidad, siempre y cuando, o sea, vayamos a intervenir fuentes hídricas, eh, terrenos, o es decir, subsuelo, cuando vamos a hacer aprovechamiento de pozos subterráneos, o en el caso de los pisos geotérmicos, tener en cuenta eso. La, si la, si la empresa, es que la entidad ambiental en la cual está ubicado el proyecto tiene injerencia sobre esos permisos, porque muchas veces nosotros podemos proponer proyectos de que no requieran de esos permisos, simplemente con ya contar con el aval de la curaduría ya se pueden ejecutar proyectos. Y si es por el otro lado de como la visión del proyecto en las certificaciones, pues ya podemos, pues una certificación ACE, una certificación LEED, que ya es como quien dice, ya es el punto de qué tanto puede ser eficiente nuestro proyecto. Ya es como otro tema de charla, pero no sé si es lo que yo le entendí con respecto a la regulación o la normativa. ¿Es? Sí, ingeniero, sí, acá dicen que sí. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Eso fue todo por la charla de hoy. De igual manera, están pidiendo si el ingeniero puede facilitar la presentación del día de hoy. Sí, sí, señor. Sí, claro. No sé, esta presentación ustedes la van a publicar en alguna red social o algo, ¿no? Pues estamos grabando la sesión para poderla publicar en el canal de YouTube del capítulo. Ah, Pero ok. Ah, pues bueno. si los muchachos pudieran escribirle
de pronto Sí, para recibir ellos personalmente la presentación. sí, no hay problema, yo se las puedo compartir. ¿Cómo no? Vale, Bien, muchas ingeniero, muchas gracias al gracias por su ingeniero tiempo. César y gracias a todos por participar. Nos vemos la próxima semana. Una feliz tarde para todos. Listo, muchísimas gracias. Que esté bien, feliz día a todos. Chao, chao. Hasta luego, gracias.